Si tenemos un proyecto sencillo con R que solo hay que importar unos datos en CSV, pues lógicamente no nos vamos a quebrar la cabeza, utilizamos readCSV como función y se acabó. Pero como en el caso de este ejemplo, si tenemos muchos CSV, es inviable hacer 10 líneas, una para importar cada uno de estos CSV. Que se puede hacer, por supuesto, pero uno, no queda muy elegante el código, y número dos, si en el día de mañana hay algún cambio, se cambia el nombre del archivo, alguna historia por el estilo, no nos va a servir ese código, vamos a tener que corregir el error porque no va a encontrar el archivo, estas cosas. Así que vamos a ver de una forma súper sencilla cómo importar varios archivos CSV con diferentes métodos y luego lo mismo, pero exportándolo. Y por supuesto, puedes hacer lo mismo en archivos tipo JSON, tipo RDS, tipo XML, el que vosotros queráis. Entonces, primer método, mucho más sencillo, vamos a utilizar, por ejemplo, una lista que se me va a llamar data. Y aquí es donde vamos a almacenar todos los datos que vamos a ir leyendo en nuestra carpeta. Cuando tenemos esto, es una lista vacía. Y vamos a utilizar una función que es dir. La función dir nos va a decir qué archivos hay en la carpeta en la que estemos. En nuestro caso, porque como directorio predeterminado ya estoy aquí, entonces se encuentra directamente todos estos archivos. Si te tienes que ir a una subcarpeta, pues dentro de dir tendrás que ponerle aquí la ruta completa hasta donde quieras llegar, que es donde estén los archivos. Si por ejemplo estás en el directorio predeterminado del proyecto, pero los datos están dentro de una carpeta que se llama data, pues sería poner aquí simplemente /data y ya te irías a esa carpeta y ya te listarían todos los archivos que hay dentro. Esa, la primera función, bueno, quitando list, que lógicamente es para hacer una lista. Con esto, si yo ejecuto tal cual como veíamos, me va a dar esta lista. Y resulta que esto es lo que yo quiero ir incorporando a mi proyecto. Primer método, para incorporarlo todo, utilizando un bucle for. Luego vamos a ver un método un poquito más elegante, pero este creo que es más visual y se entiende bien. Lo que vamos a hacer es utilizar dos variables auxiliares. Se puede hacer de diferentes formas, por supuesto, pero lo vamos a hacer así. La primera va a ser, por ejemplo, file, o lo puedes llamar f, o una i como un indicador, como tú quieras, y esto va a ir recorriendo todos los archivos que tengamos en el dir. De tal forma que, como estamos dentro de un bucle for, file se va a convertir primero en el primero de los elementos, después en el segundo, después en el tercero, y cada vez que se convierta en uno de estos elementos, se va a ejecutar todo lo que pongamos aquí dentro de estas llaves. Eso es un bucle for. Por tanto, si yo tengo todos los archivos y voy actualizando esta variable, pues simplemente le tengo que decir que me lea esa variable, es decir, read.csv file, y ya me lo leería. Pero claro, cuando hacemos un readCSV lo tenemos que almacenar dentro de una variable. Podríamos ir generando aquí diferentes variables, pero no tendría mucho sentido. Para eso hemos generado nuestra lista vacía que es data. Entonces, dentro de data, por ejemplo, en el primer elemento vamos a almacenar este CSV. ¿Tendría mucho sentido? Hombre, pues no, porque si siempre lo voy a guardar dentro del primer elemento, se va a sobreescribir y no voy a guardar todos. Por eso necesitamos otra de las variables auxiliares. Esto me lo voy a eliminar y voy a crear un índice que lo voy a llamar i, por ejemplo. Este índice va a ser el que se vaya actualizando. Se puede hacer de diferentes formas, como decía, pero si lo hacemos así, tendríamos que decirle que lo guarde en el elemento i, que empieza siendo 1, y después le decimos que i sea i más 1. Por lo tanto, la primera vez que esto se vaya a ejecutar, i va a ser 1, se va a almacenar en el primer elemento. Cuando esto complete la vuelta al final, i va a ser 2. Y este va a ser el segundo archivo. Pues el segundo archivo te lo guarda en el segundo elemento de la lista. Si ejecutamos todo, tendríamos ya por aquí nuestro archivo. Y si le damos, por ejemplo, un View Data, para verlo aquí, ya tendríamos el listado completo de los archivos que hemos ido importando. Otro método aún más elegante, utilizando la función lapply, que te va a generar una lista con lo que tú le digas. Primero le tienes que decir un vector, el vector va a ser dir, que recordar que eran todos los elementos de SV, y después la función que tú quieres, pues readCSV. Si hacemos así y le llamamos data, por ejemplo, ejecutamos directamente, ya nos ha generado el archivo de datos con todos los diferentes datos. El problema es que aquí no tiene nombre, entonces pues algunos se llamaba cosa de nutrición, otro de técnicas del laboratorio, como sea, cada uno de los archivos, pero tú no puedes saber aquí a cuál se corresponde cada uno. Como esto son los archivos en orden, es muy sencillo ponerle nombre a esta lista. Simplemente decimos que los nombres de esta lista se correspondan con el dir. Si hacemos esto solamente, el problema que vamos a tener es que dentro de data vamos a tener un nombre que se llama, por ejemplo, astronomía.csv. Hombre, eso de CSV al final no queda muy elegante. Pues lo que podemos hacer es un gsub, que es una función que nos permite eliminar o modificar partes de un elemento de texto. Si le decimos que donde pone CSV me lo cambie por nada, un elemento vacío, lo que va a hacer es darme la lista completa
de los archivos sin el .csv. Entonces le digo que ahora sí, estos sean los elementos y cuando los veis aquí ya tienen su nombre, lo que significa que puedo acceder a cada uno de ellos poniendo el símbolo del dólar y ya los tendríamos por aquí. Súper sencillo. Recomendación personal, hombre, utilizar el lapply es más elegante. Si utilizáis esta opción, también podéis utilizar este método, por supuesto. Y luego otro problema que no podemos encontrar es que no solo tengamos archivos CSV, sino que a lo mejor los tengamos mezclados. Tengamos JSON, tengamos XML, tengamos incluso aquí algún PDF, en fin, que sea un poco caótico. Lo que nosotros queremos es importar CSV. Si tú intentas importar con esta función un PDF, por ejemplo, te va a dar error. Entonces lo que habría que hacer es filtrar. Para filtrar no hace falta utilizar ninguna función porque dir ya lo hace por nosotros. Esta función incluye uno de los parámetros que es pattern. Entonces, si tú buscas el parámetro .csv, te aseguras que todos los archivos que vas a leer son los CSV. Porque de todos los archivos que hay en el directorio que tú le digas, te va a dar solo los que contengan el patrón .csv. Y si te quieres asegurar aún más, lo que puedes hacer es decirle los que terminen solo en .csv. Para eso le dirías lo que hay antes, me da igual, pero que termine en CSV. Esta sería la versión regular y ya lo tendrías. Para asegurarte todavía más, lo único que tendrías que hacer es incluir esto de aquí, por ejemplo, aquí y aquí. Importante. Ya que vas a hacer este patrón varias veces, lo que puedes hacer es incluso crearte una variable diferente que sea, por ejemplo, file names. Y esto va a ser dir con todo esto aquí dentro. Ya tendrías el file names y ahora ya directamente utilizas esa variable por aquí. El tema de utilizar variables auxiliares, como puede ser este caso, a veces es recomendable, a veces no. Si es un código sencillo y os vais a aclarar mejor así, pues yo os recomiendo que lo utilicéis, a no ser que sean tablas ya muy grandes, que ocupen mucha memoria. Entonces ya sí que sería mejor no recurrir a generar tantas variables porque entonces se nos va a ir llenando la memoria. Y luego, lo que os decía, la otra cuestión es lo mismo pero exportando CSV. Si nosotros hacemos algo así, va a ser un poquito raro, porque claro, si utilizamos un lapply y le decimos, este data me lo exportas con un write CSV. Sería incompleto, porque en la función read CSV lo único que le tenemos que indicar es el nombre del archivo. Pero cuando vamos a escribir un CSV le tenemos que indicar cuál es la variable que vamos a utilizar para exportar y qué nombre le quieres dar al archivo. Por lo tanto ya serían dos. Así que para hacer esto tenemos que recurrir a meter una función dentro del apply. O lo podemos hacer con un bucle for, por supuesto. En el caso de que lo hagamos con la función apply, tenemos que suponer que partimos de esto. Es decir, partimos de aquí y esto es lo que queremos exportar en múltiples CSV que se llamen así. No podemos utilizar file names porque esto lo hemos hecho buscando estos archivos. Para tener ese ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Pues names data. De esta forma, venga de donde venga esta lista con un montón de tablas que la quieres exportar como CSV, vas a buscar cómo se llaman y eso lo vas a utilizar para llamar al archivo que quieres guardar. Va a ser esto más un .csv. Para ello tendremos que crear una función y esa función normalmente dentro se le pone una X o el nombre del archivo, como vosotros queráis. En este caso lo vamos a llamar con una X. Abrimos las llaves y aquí tenemos que indicar qué es lo que nosotros queremos hacer. Lo que queremos es un write CSV. Y aquí hay que indicarle, como yo os decía, las dos cuestiones. Primero, ¿qué es lo que quieres exportar? Pues algo dentro de data. ¿Y cómo se llama? Pues lo que me diga la X. Porque X va a ser primero astronomía estrellas, después va a ser astronomía, luego biología animales y así sucesivamente. Entonces, dentro de esto, esto es lo que yo quiero exportar. Sin embargo, es una lista, recordad, no es un data frame normal. Para indicarle el nombre, tendremos que recurrir a esto. Para comprobarlo, cuando estáis haciendo pruebas y demás, yo lo que os recomiendo es utilizar directamente un nombre. Por ejemplo, queréis acceder a ese archivo que se llama vacunas. Pues lo ponéis así, vacunas, y veis que funciona perfecto. Vale, pues esto es lo que yo quería. Lo que pasa es que en vez de vacunas va a ser la X, que primero será vacuna, luego nutrición, luego lo que sea, sucesivamente. Voy a abrir espacio aquí para que tengamos más. Y luego, ¿qué es lo otro que tenemos que indicarle? Cómo queremos que se llame el archivo. Y para eso, simplemente le tengo que decir que sea un paistero de la X y .csv. Si la X es vacuna, por ejemplo, imaginaos que X es pues vacunas, así tal cual. Esta función lo que va a hacer es pegarle después este nombre. En caso de que lo queráis guardar en una carpeta adicional, por ejemplo, aquí tenéis otra carpeta que es resultados. Pues primero habría que indicarle que es dentro de la carpeta resultados y luego ya el archivo que sea. Si lo hacemos de esta forma, lo ejecutamos, nos venimos a
resultados, y aquí está. Parece que no ha cambiado nada, veis que ha desaparecido los resultados porque estamos dentro de CSV, resultados, y ya tendríamos todos exportados. Es cierto que tanto write CSV como read CSV, es decir, para exportar o para importar, podemos meterle más opciones. Por supuesto, estáis libres de hacerlo, y de esta forma vais a poder escribir y leer múltiples archivos de golpe. Y si queréis aprender mucho más de programación con R, tanto trucos como proyectos reales y demás, pues tenéis de 0 a R, que es mi academia personal. Ahí tenéis tarifa plana de curso, podéis estar apuntados los meses que queráis, no hay ni permanencia, ni hay que estar un periodo mínimo y nada por el estilo, ni pagar matrículas. Os podéis pasar por ahí, veis si os interesa alguno de los cursos, que hay desde cero hasta profundizar en diferentes temas. Y además, si estáis apuntados y echáis en falta algún curso, me lo podéis pedir y yo me pongo manos a la obra en cuanto pueda. Así que echadle un buen vistazo y nada, espero que os haya resultado útil este vídeo y nos vemos pronto.